La mañana del 14 de marzo de 2003 amaneció fría en Durango. Las calles de la colonia Guadalupe Victoria aún conservaban el rocío de la madrugada cuando Beatriz Mendoza, de 34 años, salió de su pequeña casa de adobe con su hijo Mateo, de apenas 8 años, tomado de la mano. Era viernes, y como todos los viernes, Beatriz llevaba a Mateo a la escuela primaria Benito Juárez antes de dirigirse a su trabajo en la tienda de abarrotes de doña Carmela. El cielo tenía ese tono gris plateado característico de las mañanas duranguenses, y el viento soplaba con la fuerza suficiente para hacer que Beatriz se ajustara el rebozo azul que siempre llevaba consigo. Nadie podía imaginar que esa sería la última vez que alguien los vería con vida. Antes de continuar con esta historia que ha conmovido a todo Durango, quiero pedirles que se suscriban al canal y nos cuenten en los comentarios desde dónde nos están viendo. Sus comentarios nos ayudan a seguir trayéndoles estas historias que merecen ser contadas. Beatriz había llegado a Durango 3 años antes, en el 2000, huyendo de una relación tormentosa en Zacatecas. Era una mujer callada, de gestos suaves y mirada triste, que rara vez hablaba de su pasado. Trabajaba duro para mantener a Mateo, un niño de cabello negro azabache y ojos vivaces que iluminaban cualquier habitación. Los vecinos recordaban a Mateo como un pequeño alegre que siempre jugaba con su balón de fútbol en la calle polvorienta frente a su casa. La casa donde vivían era modesta: 2 habitaciones, una cocina pequeña y un patio trasero donde Beatriz cultivaba algunas plantas de cilantro y jitomate. El piso era de tierra compactada en algunas partes y de cemento agrietado en otras. Las paredes de adobe mantenían el fresco en verano y resguardaban del frío en invierno. No era mucho, pero era su hogar. Ese viernes en la tarde, cuando Beatriz no llegó a recoger a Mateo a la escuela, la maestra Guadalupe Ramírez comenzó a preocuparse. Esperó 1 hora, luego 2. Llamó a la tienda de doña Carmela, quien le confirmó que Beatriz tampoco había llegado a trabajar esa mañana. Algo no estaba bien. La maestra llevó a Mateo de vuelta a su casa en la colonia Guadalupe Victoria, pero al llegar encontró la puerta cerrada con llave y ninguna señal de Beatriz. Los vecinos tampoco habían visto a Beatriz regresar. Rosa Álvarez, quien vivía en la casa contigua, recordaba haber visto a Beatriz salir temprano con Mateo, pero después de eso, nada. Me pareció extraño que no regresara, diría Rosa semanas después a los investigadores. Beatriz era muy puntual, muy responsable con su niño. La maestra Guadalupe no tuvo más opción que llamar a la policía. Esa noche, 2 agentes acudieron a la casa, forzaron la cerradura y entraron. Todo estaba en orden: los platos del desayuno lavados y acomodados, la cama de Beatriz tendida con precisión militar, los juguetes de Mateo organizados en una caja de cartón. No había señales de lucha, no había desorden. No había nada que indicara violencia o prisa. Era como si Beatriz y Mateo simplemente hubieran salido y decidido nunca volver. Los días se convirtieron en semanas. La Policía Municipal de Durango abrió una investigación formal. Interrogaron a vecinos, compañeros de trabajo de Beatriz, maestros de Mateo. Todos decían lo mismo. Beatriz era una mujer reservada pero amable. Nunca se metía en problemas, no tenía enemigos conocidos. Mateo era un niño normal, feliz, sin problemas en la escuela. Doña Carmela, la dueña de la tienda de abarrotes, proporcionó un detalle importante. Beatriz me había mencionado que estaba ahorrando dinero. Me dijo que quería comprarle una bicicleta a Mateo para su cumpleaños en junio. Estaba emocionada, me mostraba los catálogos que conseguía. Esa información descartaba la teoría de que Beatriz hubiera huido voluntariamente.
¿Por qué planear el cumpleaños de su hijo si pensaba desaparecer? La investigación tomó un giro cuando apareció un testigo anónimo que afirmaba haber visto a Beatriz discutiendo con un hombre frente a la escuela de Mateo la mañana de su desaparecimiento. El testigo describió al hombre como alto, de complexión robusta, con bigote oscuro y vestido con ropa de trabajo. La policía intentó localizar al testigo para obtener más detalles, pero la persona nunca se presentó nuevamente. Mientras tanto, la familia de Beatriz en Zacatecas comenzó a movilizarse. Su hermana mayor, Patricia Mendoza, viajó a Durango exigiendo respuestas. «Mi hermana jamás abandonaría a Mateo», decía Patricia con lágrimas en los ojos durante las entrevistas con los periódicos locales. «Algo malo le pasó, lo sé, y la policía no está haciendo lo suficiente». Patricia tenía razón al estar frustrada. La investigación policial mostraba señales de negligencia. Los archivos del caso revelaban que no se había realizado una búsqueda exhaustiva de la zona, no se habían revisado cámaras de seguridad, las pocas que existían en esa época, y no se había interrogado sistemáticamente a todas las personas que vivían en la colonia Guadalupe Victoria. Uno de los detalles más perturbadores surgió cuando Patricia decidió quedarse en la casa de su hermana para mantenerla habitada. Una noche, mientras revisaba las pertenencias de Beatriz buscando alguna pista, encontró un sobre escondido debajo del colchón. Dentro había 3,000 pesos en efectivo y una nota escrita con la letra apresurada de Beatriz que decía: «Si algo me pasa, esto es para Mateo. No confíes en Rodolfo». ¿Quién era Rodolfo? Patricia no conocía a ningún Rodolfo. Llevó la nota inmediatamente a la policía, pero las investigaciones para identificar a esta persona no llevaron a ningún lado. No había ningún Rodolfo registrado como conocido de Beatriz en los testimonios de vecinos y compañeros de trabajo. Era como si este nombre hubiera surgido de la nada. Los meses pasaron sin avances significativos. El caso de Beatriz y Mateo Mendoza comenzó a enfriarse. Los periódicos dejaron de publicar sobre ellos. La policía redujo los recursos asignados a la investigación. Patricia regresó a Zacatecas, devastada pero sin rendirse. Cada año, en el aniversario de la desaparición, regresaba a Durango con carteles de sus seres queridos desaparecidos, pegándolos en postes de luz y muros, rogando que alguien tuviera información. La casa en la colonia Guadalupe Victoria quedó abandonada. Los vecinos evitaban pasar cerca de ella al caer la noche. Corrían rumores de que se escuchaban voces, aunque eso probablemente era solo el viento colándose por las ventanas rotas. Con el tiempo, la propiedad se deterioró. El techo comenzó a colapsar, las paredes se agrietaron más, y la vegetación del patio trasero creció salvaje y descontrolada. En 2010, 7 años después de la desaparición, hubo un breve resurgimiento del interés en el caso cuando un programa de televisión nacional sobre personas desaparecidas presentó la historia de Beatriz y Mateo. Miles de personas vieron el programa. Hubo algunas llamadas con supuestas pistas, pero ninguna condujo a nada concreto. Una mujer en Monterrey juró haber visto a un niño que se parecía a Mateo, pero resultó ser otro niño completamente diferente. Un hombre en Chihuahua afirmó conocer el paradero de Beatriz, pero estaba mintiendo para obtener dinero de la recompensa que Patricia había ofrecido. Patricia nunca se dio por vencida. Cada pista falsa era un golpe devastador, pero ella continuaba. «Mientras no encuentre sus cuerpos, mantendré la esperanza de que estén vivos en algún lugar», le dijo a un periodista en 2015. Pero en su corazón, Patricia sabía la verdad que no quería aceptar. Su hermana y su sobrino probablemente habían muerto hace mucho tiempo. El caso permanecía oficialmente abierto, pero en la práctica,
estaba archivado. Los archivos del caso reposaban en cajas de cartón en el sótano de la comisaría municipal, acumulando polvo junto a docenas de otros casos sin resolver. Durango, como muchas ciudades de México, tenía demasiados desaparecidos, demasiados crímenes sin resolver, demasiadas familias buscando respuestas que nunca llegarían. La vida continuó en la colonia Guadalupe Victoria. Nuevas familias se mudaron a la zona. Los niños que habían sido compañeros de clase de Mateo crecieron, se graduaron, formaron sus propias familias. Rosa Álvarez, la vecina que había visto a Beatriz por última vez esa mañana de marzo, seguía viviendo en la casa contigua, ahora viuda y con nietos. Doña Carmela cerró su tienda de abarrotes en 2018 y se retiró. La maestra Guadalupe Ramírez se había mudado a Ciudad de México, pero algo extraño sucedió en 2022. Un desarrollador inmobiliario de nombre Fernando Gutiérrez compró varios terrenos en la colonia Guadalupe Victoria, con planes de construir un pequeño conjunto de departamentos modernos. Entre las propiedades adquiridas estaba la antigua casa de Beatriz Mendoza. Para entonces, la casa era poco más que una ruina. Las paredes de adobe se desmoronaban, el techo había colapsado parcialmente y la estructura era considerada peligrosa. Fernando contrató a una empresa de demolición local para derribar la casa y preparar el terreno. Los trabajadores llegaron en enero de 2023 con excavadoras y equipo pesado. El plan era simple: demoler la estructura, retirar los escombros y nivelar el terreno para iniciar la construcción en primavera. Los primeros días de trabajo transcurrieron sin incidentes. Las paredes de adobe cayeron fácilmente bajo el peso de la maquinaria. Los trabajadores retiraron vigas de madera podrida, láminas de techo oxidadas y toneladas de escombros. Fue un trabajo sucio y agotador bajo el sol de enero que, aunque frío, brillaba implacable sobre Durango. El descubrimiento ocurrió el 27 de enero de 2023, exactamente 19 años, 10 meses y 13 días después de la desaparición de Beatriz y Mateo. Un trabajador de nombre Jesús Morales estaba operando una excavadora, retirando el piso de cemento de lo que había sido la sala principal de la casa. El cemento estaba agrietado y débil y se rompía en grandes pedazos bajo la presión de la máquina. Jesús notó algo extraño. Una sección del piso sonaba hueca. Detuvo la excavadora y bajó para inspeccionar. Llamó a su supervisor, Roberto Castillo, quien también encontró peculiar la anomalía. Decidieron excavar manualmente esa área con picos y palas. Después de retirar una capa de cemento de aproximadamente 10 centímetros de grosor, encontraron tierra suelta. Eso era extraño, porque el resto del piso estaba construido directamente sobre tierra compactada. Esta tierra parecía haber sido removida y rellenada. Roberto sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Mejor llamamos a la policía», le dijo a Jesús. La policía municipal llegó en menos de una hora. Los agentes acordonaron el área y llamaron a especialistas forenses. Lo que comenzó como un simple trabajo de demolición se había transformado en una escena de potencial crimen. Los trabajadores fueron interrogados y posteriormente enviados a casa. El sitio quedó bajo custodia policial las 24 horas. Al día siguiente, un equipo forense comenzó la excavación cuidadosa y metódica del área sospechosa. Utilizaron herramientas delicadas para no dañar cualquier evidencia potencial. A una profundidad de aproximadamente 1 metro, las palas chocaron con algo sólido. No era piedra, era hueso. El equipo forense trabajó con extrema precaución durante las siguientes horas. Lentamente comenzaron a emerger los restos de 2 cuerpos. Uno claramente era de un adulto, el otro de un niño. Estaban colocados uno junto al otro, como si alguien los hubiera acomodado con cierto cuidado antes de cubrirlos con tierra y cemento.
La noticia se filtró rápidamente. Para la tarde del 28 de enero, reporteros de todo Durango se habían congregado afuera de la propiedad acordonada. Las cámaras de televisión capturaban cada movimiento de los investigadores forenses. Los vecinos salían de sus casas, murmurando entre ellos, algunos con lágrimas en los ojos, recordando a la callada Beatriz y al alegre pequeño Mateo. Rosa Álvarez, ahora de 78 años, observaba desde su ventana. «Siempre supe que algo terrible había pasado», le dijo a un reportero que logró entrevistarla. Durante todos estos años, cada vez que pasaba frente a esa casa, sentía un peso en el corazón. Ahora sé por qué. Los restos fueron trasladados al Instituto de Ciencias Forenses del Estado de Durango para su análisis. El proceso de identificación comenzó inmediatamente. Aunque habían pasado más de 20 años, los huesos estaban relativamente bien preservados, gracias a que habían estado protegidos del aire y la humedad bajo el cemento. Los antropólogos forenses determinaron que los restos del adulto correspondían a una mujer de entre 30 y 40 años, de aproximadamente 1,60 metros de estatura. Los restos del niño eran de un varón de entre 7 y 9 años. Las descripciones coincidían con Beatriz y Mateo Mendoza, pero la identificación definitiva vendría del ADN. Patricia Mendoza, quien ahora tenía 62 años y vivía en Zacatecas, recibió la llamada de la policía de Durango el 29 de enero. Le informaron sobre el descubrimiento y le solicitaron que proporcionara una muestra de ADN para comparación. Patricia tomó el siguiente autobús a Durango, un viaje que había hecho cientos de veces durante los últimos 20 años buscando a su hermana y sobrino. «Parte de mí siempre quiso encontrarlos», le dijo Patricia a los investigadores mientras le tomaban la muestra de sangre. «Pero nunca quise encontrarlos así». Sus manos temblaban mientras firmaba los documentos de consentimiento. Había esperado este momento durante 2 décadas, y ahora que llegaba, se sentía completamente devastada. Las pruebas de ADN tomaron 3 semanas. Fueron las 3 semanas más largas en la vida de Patricia. Se quedó en Durango, hospedándose en un pequeño hotel cerca del centro. Cada día visitaba la comisaría preguntando por actualizaciones. Los investigadores le pedían paciencia, pero Patricia ya había sido paciente durante 22 años. El 18 de febrero de 2025, los resultados llegaron. El ADN confirmó con 99,9% de certeza que los restos encontrados bajo el piso de la casa en la colonia Guadalupe Victoria pertenecían a Beatriz Mendoza y a su hijo Mateo. Después de 22 años de incertidumbre, Patricia finalmente tenía la respuesta que tanto temía y necesitaba. Su hermana y su sobrino estaban muertos, y habían estado muertos desde 2003, enterrados bajo el piso de su propia casa. La confirmación de las identidades transformó el caso de personas desaparecidas en una investigación de homicidio doble. La Fiscalía General del Estado de Durango asignó a un equipo especial de investigadores liderados por el detective Marco Jiménez, un veterano con más de 25 años de experiencia en casos de homicidio. El detective Jiménez comenzó revisando los archivos originales del caso de 2003. Lo que encontró lo llenó de frustración profesional. La investigación inicial había sido superficial y mal ejecutada. Testimonios importantes no fueron seguidos adecuadamente. Pistas potenciales fueron ignoradas. Y la escena de la desaparición, la propia casa, nunca había sido procesada como una posible escena del crimen. Si hubieran hecho su trabajo correctamente en 2003, le dijo Jiménez a su equipo, tal vez habríamos encontrado esos cuerpos 20 años antes y atrapado al responsable cuando las evidencias aún estaban frescas.
pero no había tiempo para lamentarse. Tenía un caso que resolver. El análisis forense de los restos proporcionó información crucial. Tanto Beatriz como Mateo habían sufrido trauma contundente en el cráneo. Los golpes habían sido lo suficientemente severos como para causar fracturas. El forense determinó que estas lesiones habían sido la causa probable de muerte. No había evidencia de armas de fuego o armas blancas. Alguien los había golpeado hasta matarlos. El estado de los restos también revelaba algo más. Habían sido enterrados poco después de la muerte, probablemente el mismo día de la desaparición o al día siguiente. Esto significaba que el asesino había tenido acceso a la casa, tiempo suficiente para cavar un hoyo de 1 metro de profundidad en el piso de tierra, colocar los cuerpos, cubrirlos y luego verter cemento encima para sellar la tumba. Jiménez creó una línea de tiempo. Beatriz y Mateo fueron vistos por última vez saliendo de su casa la mañana del 14 de marzo de 2003. Según la maestra Guadalupe, Mateo nunca llegó a la escuela ese día. Eso significaba que algo había sucedido entre el momento en que salieron de la casa y la hora de entrada a la escuela, que era a las 8:00 am. Los investigadores revisaron los testimonios originales de los vecinos. Varios mencionaban haber visto a Beatriz y Mateo salir de la casa alrededor de las 7:15 am. Pero un testimonio destacaba. Rosa Álvarez, la vecina, había mencionado en 2003 que escuchó voces alteradas provenientes de la casa de Beatriz alrededor de las 7:30 am, pero no les había dado importancia en ese momento porque pensó que Beatriz estaba escuchando la radio. Jiménez fue personalmente a entrevistar a Rosa Álvarez. A sus 78 años, Rosa aún vivía en la misma casa, ahora cuidada por su hija Marta. La memoria de Rosa no era perfecta después de tantos años, pero recordaba ese detalle específico. «Escuché una voz de hombre», dijo Rosa con los ojos cerrados, tratando de recordar. «No pude distinguir qué decía, pero sonaba enojado. Pensé que Beatriz tenía la radio muy alta, lo cual era raro porque ella siempre era muy considerada con el ruido». Este testimonio cambiaba todo. Si había una voz masculina en la casa alrededor de las 7:30 am, eso significaba que Beatriz y Mateo probablemente habían regresado a la casa después de salir, o que alguien los estaba esperando dentro. En cualquier caso, contradecía la teoría de que habían desaparecido en la calle. Jiménez ordenó una búsqueda exhaustiva en los archivos para encontrar cualquier mención al misterioso Rodolfo de la nota que Patricia había encontrado en 2003. El nombre había sido investigado superficialmente en ese entonces, pero nunca se había seguido de forma sistemática. Los investigadores entrevistaron nuevamente a todas las personas que habían conocido a Beatriz. Doña Carmela, ahora jubilada y viviendo con su hijo en las afueras de Durango, fue localizada. Cuando Jiménez le preguntó específicamente sobre si Beatriz había mencionado a alguien llamado Rodolfo, doña Carmela se quedó pensativa por largo rato. «Espere», dijo finalmente. «Hubo algo que nunca le dije a la policía en 2003, porque no pensé que fuera importante. Una vez, debe haber sido en febrero de ese año, un hombre vino a la tienda preguntando por Beatriz. Le dije que ella trabajaba ahí y él me preguntó su horario. Me pareció extraño, pero le di la información. El hombre nunca se presentó, pero escuché que alguien en la calle lo llamaba Rodolfo». Jiménez sintió una descarga de adrenalina. «¿Puede describirlo?» Era alto, robusto, con bigote oscuro. Usaba ropa de trabajo, como de mecánico o algo así. Tendría unos 40 años, tal vez más. La descripción coincidía con la del testigo anónimo, que afirmaba haber visto a Beatriz discutiendo con un hombre frente a la escuela.
Jiménez ahora tenía un perfil más claro del sospechoso, un hombre llamado Rodolfo, alto y robusto, que conocía a Beatriz y que había mostrado interés en localizarla semanas antes de su desaparición. El equipo de investigación comenzó a buscar en registros oficiales. En 2003, no existían las bases de datos digitalizadas que hay ahora, pero los archivos en papel aún existían. Buscaron a todos los hombres llamados Rodolfo que hubieran vivido en Durango o sus alrededores en 2003. La lista era larga, más de 200 nombres. Comenzaron a reducir la lista enfocándose en hombres que tuvieran entre 30 y 50 años en 2003, que hubieran tenido alguna conexión con la colonia Guadalupe Victoria y que trabajaran en oficios mecánicos o similares. La lista se redujo a 47 nombres. Uno por uno, los investigadores comenzaron a localizar a estos hombres. Algunos habían fallecido, otros se habían mudado fuera del estado, muchos tenían coartadas sólidas para el 14 de marzo de 2003, o ninguna conexión aparente con Beatriz. El proceso era lento y frustrante. Mientras tanto, Patricia Mendoza finalmente pudo darle sepultura a su hermana y sobrino. El 3 de marzo de 2025, 22 años y 11 días después de su desaparición, Beatriz y Mateo fueron enterrados juntos en el Panteón Municipal de Durango. La ceremonia fue pequeña pero emotiva. Asistieron Patricia y su familia, algunos vecinos de la colonia Guadalupe Victoria que aún recordaban a Beatriz, doña Carmela, y sorpresivamente la maestra Guadalupe Ramírez, quien viajó desde Ciudad de México específicamente para el funeral. «Nunca olvidé a Mateo», dijo la maestra Guadalupe mientras colocaba flores en la tumba. «Era un niño tan brillante, tan lleno de vida. Me persiguió durante años el no haber podido protegerlo». Patricia la abrazó mientras ambas lloraban. La investigación continuaba. En abril de 2025, los investigadores localizaron a un hombre llamado Rodolfo Sánchez, de 64 años, que había trabajado como mecánico en un taller cerca de la colonia Guadalupe Victoria en 2003. Su descripción física coincidía con la proporcionada por doña Carmela y el testigo anónimo. Alto, robusto, con bigote. Jiménez y su equipo lo trajeron para interrogatorio. Rodolfo Sánchez negó conocer a Beatriz Mendoza. «No sé de quién me hablan», insistía. Pero cuando le mostraron una fotografía de Beatriz, algo cambió en su expresión, solo por un segundo. Pero Jiménez lo notó. Era una microexpresión de reconocimiento. Los investigadores revisaron el historial de Rodolfo Sánchez. Tenía antecedentes por violencia doméstica en 1998 y 2001. Había sido arrestado por agredir a su esposa en ambas ocasiones, pero ella había retirado los cargos. La esposa, Elena Sánchez, se había divorciado de él en 2005 y se había mudado a Guadalajara. Jiménez viajó personalmente a Guadalajara para entrevistar a Elena. La mujer, ahora de 59 años y vuelta a casar, inicialmente se mostró reacia a hablar sobre su exesposo. Pero cuando Jiménez le explicó la gravedad del caso y le mostró las fotografías de Beatriz y Mateo, Elena comenzó a llorar. «Rodolfo era un hombre violento y celoso», dijo Elena. «Me controlaba constantemente. Si hablaba con otro hombre, aunque fuera el tendero, me acusaba de infidelidad. Me golpeaba por cualquier cosa. Viví en terror durante años». «¿Alguna vez mencionó a una mujer llamada Beatriz?», preguntó Jiménez. Elena se quedó en silencio por un largo momento. «En 2003, justo antes de que yo finalmente lo dejara, Rodolfo se obsesionó con una mujer. Nunca me dijo su nombre, pero lo seguí una vez. Fue a la colonia Guadalupe Victoria y se quedó parado afuera de una casa durante horas, solo mirando. Me asusté tanto que regresé a casa. Cuando le pregunté al respecto, me golpeó tan fuerte que me rompió 2 costillas. Me dijo que nunca volviera a seguirlo. ¿Recuerda cuándo fue esto?»,
preguntó Jiménez, sintiendo que se acercaba a algo importante. Fue en marzo de 2003. Lo recuerdo porque fue justo después del cumpleaños de mi madre, que es el 10 de marzo. Debió haber sido mediados de marzo. Las piezas comenzaban a encajar. Jiménez regresó a Durango con esta información. Ahora necesitaba evidencia física que conectara a Rodolfo Sánchez con el crimen. El problema era que habían pasado 22 años. La casa había sido demolida, las evidencias originales eran escasas. Pero los investigadores forenses hicieron un descubrimiento crucial. Entre los restos de Beatriz, específicamente entre las fibras de lo que había sido su ropa, encontraron un pequeño fragmento de metal oxidado. Después de limpiarlo y analizarlo, determinaron que era parte de una insignia o emblema. Tenía grabadas las letras TA y DU, probablemente parte de una palabra más larga. Los investigadores mostraron el fragmento a mecánicos y trabajadores automotrices de la zona. Uno de ellos reconoció el estilo. Eso parece ser de un uniforme de Taller Durango, un taller mecánico que operó aquí hasta el 2007. Todos los mecánicos llevaban camisas con ese emblema. Jiménez investigó el Taller Durango. Había cerrado en 2007 después de que el dueño muriera, pero localizaron los registros de empleados. En marzo de 2003, Rodolfo Sánchez trabajaba ahí como mecánico principal. Era una conexión, pero no era suficiente para una acusación de asesinato. Necesitaban más. Jiménez decidió aumentar la presión sobre Rodolfo. Lo trajeron nuevamente para interrogatorio, esta vez confrontándolo con toda la evidencia acumulada. El testimonio de su exesposa, el emblema del taller, las descripciones de testigos. Rodolfo Sánchez mantuvo su historia durante horas. Negaba, pero finalmente, después de casi 8 horas de interrogatorio, su resistencia comenzó a quebrarse. «Quiero un abogado», dijo. Fue un error por parte de Rodolfo, porque al solicitar un abogado después de negar todo durante horas, revelaba que sabía que estaba en problemas serios. El abogado de oficio asignado le aconsejó no decir nada más. La investigación parecía estancarse nuevamente. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. La hija de Rodolfo Sánchez, Mónica Sánchez, de 35 años, contactó a la policía. Mónica había visto la cobertura noticiosa del caso y las acusaciones contra su padre. «Necesito hablar con los investigadores», les dijo por teléfono con voz temblorosa. Jiménez se reunió con Mónica en una cafetería discreta en el centro de Durango. La mujer estaba visiblemente angustiada, retorciendo una servilleta entre sus manos mientras hablaba. «Mi padre es un hombre violento», comenzó. «Crecí con miedo a él. Golpeaba a mi madre constantemente. Cuando ella finalmente lo dejó en 2005, fue el día más feliz de mi vida». «¿Qué quieres contarnos, Mónica?», preguntó Jiménez con gentileza. «Cuando tenía 13 años, en 2003, algo sucedió que nunca olvidé. Fue en marzo, no recuerdo la fecha exacta, pero recuerdo que era viernes porque no había escuela al día siguiente. Mi padre llegó a casa muy tarde, alrededor de la medianoche. Estaba cubierto de tierra, su ropa estaba sucia, sus manos tenían tierra bajo las uñas. Mi madre le preguntó qué había pasado, y él le gritó que se callara y se metiera a la habitación». Mónica hizo una pausa, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Al día siguiente, vi que mi padre lavaba su ropa en el patio trasero con una manguera. Nunca lo había visto lavar su propia ropa. Siempre obligaba a mi madre a hacerlo, pero ese día lo hizo él mismo, y luego quemó la ropa en un barril. Recuerdo pensar que era muy extraño, pero tenía miedo de preguntarle». «¿Notaste algo más inusual en esos días?», preguntó Jiménez. «Sí, mi padre estuvo muy nervioso durante semanas. No dormía bien. Lo escuchaba caminar por la casa en las noches.
Y una vez, como una semana después, escuché a mis padres discutir. Mi madre le preguntaba sobre una mujer, y mi padre le gritó que nunca mencionara eso de nuevo o la mataría también. La palabra también resonó en la mente de Jiménez. Era una confesión indirecta pero poderosa. ¿Estarías dispuesta a testificar sobre esto?, le preguntó. Mónica asintió. He cargado con esto durante 22 años. No puedo más. Si mi padre mató a esa mujer y a su hijo, necesita pagar por ello. Con el testimonio de Mónica, los investigadores tenían suficiente para obtener una orden de registro de la propiedad donde Rodolfo Sánchez había vivido en 2003. La casa ahora pertenecía a otros dueños, pero la policía tenía autorización para excavarla en busca de evidencia. No encontraron nada en la casa, pero en el patio trasero, donde Mónica recordaba que su padre había quemado la ropa, los equipos forenses encontraron restos de un barril oxidado enterrado superficialmente. Dentro del barril había cenizas y restos de tela quemada. Los análisis determinaron que la tela era de mezclilla y algodón, consistente con ropa de trabajo. Más importante aún, encontraron pequeños fragmentos de hueso quemado. Los análisis de ADN de estos fragmentos fueron difíciles debido al daño por fuego, pero los técnicos lograron extraer un perfil parcial. Cuando lo compararon con el ADN de Beatriz y Mateo, encontraron marcadores coincidentes con Beatriz. Era la evidencia física que necesitaban. Rodolfo Sánchez fue arrestado formalmente y acusado de 2 cargos de homicidio calificado. Su abogado intentó argumentar que la evidencia era circunstancial, pero la acumulación de testimonios, evidencia física y patrones de comportamiento pintaban un cuadro claro. Durante los preparativos para el juicio, surgieron más detalles sobre la relación entre Rodolfo y Beatriz. Investigaciones adicionales revelaron que Rodolfo había conocido a Beatriz en 2002, cuando ella llevó el auto de doña Carmela al taller para reparaciones. Rodolfo había desarrollado una obsesión con ella, interpretando su amabilidad profesional como interés romántico. Varios testigos confirmaron que Rodolfo había comenzado a aparecer frecuentemente cerca de la tienda donde trabajaba Beatriz, observándola desde la distancia. Beatriz, quien había huido de Zacatecas precisamente para escapar de una relación abusiva, reconoció las señales de peligro. Se lo había comentado a doña Carmela, quien le aconsejó que se mantuviera alejada de ese hombre. En algún momento de principios de 2003, Rodolfo confrontó directamente a Beatriz, declarándole su amor y exigiéndole que fuera su pareja. Beatriz lo rechazó firmemente. Para un hombre con el ego frágil y la naturaleza controladora de Rodolfo, ese rechazo fue intolerable. La teoría de la fiscalía, apoyada por la evidencia y los testimonios, era que Rodolfo había estado vigilando a Beatriz, conocía su rutina diaria. La mañana del 14 de marzo de 2003, la había seguido cuando salió con Mateo hacia la escuela. En algún punto, probablemente usando amenazas contra su hijo, forzó a Beatriz a regresar a su casa. Una vez dentro, Rodolfo intentó nuevamente forzar una relación con Beatriz. Cuando ella se resistió, la situación escaló a violencia. Mateo, intentando defender a su madre, también fue atacado. En un arrebato de rabia incontrolable, Rodolfo los golpeó a ambos hasta matarlos. Enfrentado con lo que había hecho, Rodolfo entró en pánico. Pasó el día entero en la casa con los cuerpos, esperando a que oscureciera. Cuando cayó la noche, cavó un hoyo en el piso de tierra de la sala, enterró los cuerpos, cubrió todo con tierra y luego vertió cemento que probablemente había traído de alguna construcción cercana. El juicio de Rodolfo Sánchez comenzó en agosto de 2025. La sala del tribunal estaba llena todos los días.
Patricia Mendoza asistía a cada sesión, sentada en primera fila, mirando directamente a los ojos del hombre que había destruido su familia. Los fiscales presentaron un caso meticuloso. El testimonio de Mónica sobre la conducta extraña de su padre esa noche de marzo de 2003. El testimonio de Elena sobre la obsesión de Rodolfo con una mujer en la colonia Guadalupe Victoria. El testimonio de doña Carmela sobre las visitas de Rodolfo preguntando por Beatriz. Los fragmentos de ADN encontrados en el barril quemado. El emblema del taller encontrado entre los restos de Beatriz. La defensa intentó sembrar dudas, argumentando que la evidencia era mayormente circunstancial y que habían pasado demasiados años para una acusación justa. Pero los testimonios de su propia hija y exesposa sobre su naturaleza violenta y controladora fueron devastadores. El momento más emotivo del juicio llegó cuando proyectaron fotografías de Beatriz y Mateo en vida. Había una foto en particular que destrozó a todos en la sala. Mateo, con apenas 7 años, sonriendo ampliamente con su uniforme escolar, abrazando a su madre. Beatriz, con su rebozo azul, miraba a la cámara con una mezcla de orgullo maternal y esa tristeza que siempre había llevado en sus ojos. Patricia tuvo la oportunidad de dar una declaración de impacto a la víctima. Con voz quebrada pero firme, habló directamente a Rodolfo. Tú no solo mataste a mi hermana y a mi sobrino. Mataste 22 años de mi vida buscándolos, preguntándome cada día si estaban vivos, si sufrían, si me necesitaban. Mataste la paz de mi familia. Mi madre murió en 2010 sin saber qué le había pasado a su hija. Se fue de este mundo con ese dolor. Eso también es culpa tuya. Rodolfo Sánchez nunca mostró remordimiento. Nunca confesó formalmente. Mantuvo una expresión pétrea durante todo el juicio, mirando fijamente al frente, como si nada de esto tuviera que ver con él. El jurado deliberó durante 2 días. El veredicto llegó el 15 de septiembre de 2025, culpable en ambos cargos de homicidio calificado. Rodolfo Sánchez fue sentenciado a 60 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. A sus 64 años era efectivamente una cadena perpetua. Cuando leyeron la sentencia, Patricia cerró los ojos y sintió algo que no había sentido en 22 años. Alivio. No era felicidad, nunca podría ser felicidad, pero era el cierre de un capítulo doloroso. Beatriz y Mateo podían finalmente descansar en paz. Después del juicio, Patricia regresó al cementerio donde estaban enterrados su hermana y sobrino. Colocó flores frescas en la tumba y habló con ellos como lo había hecho durante todos estos años de búsqueda. Ya pueden descansar, les dijo con lágrimas rodando por sus mejillas. El hombre que les hizo esto pagará por lo que hizo. Lo prometí y cumplí. El caso de Beatriz y Mateo Mendoza conmocionó a Durango y a todo México. Representaba no solo la tragedia de 2 vidas perdidas violentamente, sino también las fallas sistemáticas en las investigaciones de personas desaparecidas. Si la policía hubiera investigado adecuadamente en 2003, si hubieran procesado la casa como escena del crimen, si hubieran seguido las pistas sobre Rodolfo, tal vez el caso se habría resuelto décadas antes. La historia también puso luz sobre un problema más amplio, la violencia contra las mujeres en México y la obsesión posesiva que algunos hombres desarrollan cuando son rechazados. Beatriz había intentado escapar de una relación abusiva en Zacatecas, solo para encontrar la muerte a manos de otro hombre violento que no podía aceptar un no como respuesta. Organizaciones de derechos de las mujeres en Durango usaron el caso para presionar por mejores protocolos en casos de acoso y amenazas. Beatriz mostró todas las señales de estar en peligro, argumentaban. Le dijo a su jefa que un hombre la estaba acosando. Escribió una nota advirtiendo sobre Rodolfo.
pero nadie la protegió. El desarrollador inmobiliario Fernando Gutiérrez, cuyo proyecto de construcción había llevado al descubrimiento de los cuerpos, decidió no continuar con el desarrollo en ese terreno. No me sentiría bien construyendo departamentos en un lugar donde ocurrió una tragedia tan terrible, declaró. En cambio, donó el terreno a la ciudad de Durango con la condición de que se convirtiera en un espacio memorial. La ciudad aceptó la donación y en 2026 inauguró el Jardín de la Memoria Beatriz y Mateo Mendoza. Es un pequeño parque con árboles, bancas y un monumento central, una escultura de bronce de una madre abrazando a su hijo. En la base está grabado: en memoria de Beatriz y Mateo Mendoza y todas las personas desaparecidas que aún esperan ser encontradas. Patricia asiste a ese parque frecuentemente. Se sienta en una de las bancas bajo la sombra de un fresno y recuerda a su hermana. Recuerda cuando eran niñas corriendo por los campos de Zacatecas, cuando Beatriz se casó llena de esperanza, cuando nació Mateo y Beatriz la llamó llorando de felicidad, cuando Beatriz huyó a Durango buscando un nuevo comienzo que nunca tuvo la oportunidad de completar. Hermanita, susurra Patricia mirando la estatua, ojalá hubieras tenido la vida que merecías. Ojalá Mateo hubiera crecido y cumplido todos sus sueños, pero al menos ahora todos saben tu historia, nadie los olvidará. La maestra Guadalupe Ramírez también visitó el parque durante su inauguración. Ahora jubilada, había regresado a Durango para vivir sus últimos años. Todos los días durante 22 años me pregunté si había algo más que pude hacer para salvar a Mateo. Le dijo a un periodista que la entrevistó en la inauguración. Ahora sé que no había nada que yo pudiera hacer. El monstruo que los mató ya había tomado su decisión, pero me consuela saber que finalmente obtuvieron justicia. Rosa Álvarez, la vecina que había vivido toda su vida junto a la casa de Beatriz, falleció en 2026 a los 79 años. Antes de morir, le dijo a su hija Marta: durante todos estos años, cada vez que miraba esa casa abandonada, sentía que Beatriz y Mateo me estaban pidiendo ayuda. Ahora que sé que estaban literalmente ahí, enterrados bajo el piso todo este tiempo, me perseguirá hasta mi último día. Pero al menos ahora están en paz. El caso también tuvo impacto en la forma en que Durango maneja las investigaciones de personas desaparecidas. Se implementaron nuevos protocolos que requieren el procesamiento inmediato de la última ubicación conocida de la persona desaparecida como potencial escena del crimen. Se creó una unidad especializada en casos fríos para revisar investigaciones antiguas con tecnología moderna. Mónica Sánchez, la hija de Rodolfo, que testificó contra él, cambió su apellido y se mudó a otra ciudad. Cargaré con la culpa de no haber hablado antes durante el resto de mi vida, dijo en una entrevista anónima con un periódico. Era solo una niña asustada en 2003, pero eso no cambia el hecho de que tal vez si hubiera hablado entonces, se habría hecho justicia más rápido. Solo espero que Beatriz y Mateo, donde quiera que estén, puedan perdonarme. Elena Sánchez, la exesposa de Rodolfo, también habló públicamente sobre la importancia de denunciar la violencia doméstica. Yo estuve casada con un asesino durante años, dijo. Vi las señales, vi su violencia, su obsesión, su incapacidad de aceptar rechazo. Si hubiera tenido el valor de denunciarlo apropiadamente cuando me golpeaba, tal vez Beatriz y Mateo estarían vivos hoy. Mi silencio por miedo también contribuyó a esta tragedia. El taller mecánico donde Rodolfo había trabajado ya no existía, pero varios de sus antiguos compañeros fueron entrevistados durante la investigación. Todos describieron a Rodolfo como un hombre callado, trabajador, pero con un temperamento explosivo. Si algo lo molestaba, explotaba.
dijo uno de ellos. Rompió herramientas, pateó llantas, le gritó a clientes. Todos le teníamos un poco de miedo. Pero nunca imaginamos que fuera capaz de matar a alguien. En la prisión, Rodolfo Sánchez se mantiene aislado. Otros presos lo evitan porque el asesinato de un niño es considerado uno de los peores crímenes, incluso en el Código de Ética interno de las prisiones. Rodolfo pasa sus días en una celda pequeña, probablemente reflexionando sobre las decisiones que lo llevaron ahí, aunque nunca lo sabremos porque se niega a hablar con psicólogos o investigadores. Patricia Mendoza, ahora con 63 años, finalmente ha encontrado algo de paz. Todavía llora por su hermana y sobrino, especialmente en las fechas significativas. El 14 de marzo, aniversario de la desaparición. El 8 de junio, cumpleaños de Mateo. El 23 de noviembre, cumpleaños de Beatriz. Pero ya no vive con la agonía de no saber. Durante 22 años viví en un limbo, explica Patricia. No podía hacer duelo apropiadamente porque siempre había esa pequeña esperanza de que estuvieran vivos en algún lugar. Era una esperanza tortuosa, porque con cada día que pasaba se volvía más improbable, pero no podía soltarla. Ahora que sé la verdad, por horrible que sea, puedo finalmente empezar a sanar. La historia de Beatriz y Mateo se ha convertido en un caso estudiado en academias de policía y en cursos de criminología en México. Representa tanto las fallas en los sistemas de investigación como la importancia de la persistencia familiar en casos de personas desaparecidas. Si Patricia se hubiera rendido, si hubiera dejado de preguntar, de poner carteles, de presionar a las autoridades, tal vez los cuerpos nunca se habrían descubierto incluso cuando la casa fue demolida. El caso también destaca el fenómeno del feminicidio por rechazo, un patrón donde hombres matan a mujeres simplemente por rechazar sus avances románticos. Expertos en género señalan que este tipo de violencia está arraigada en una cultura que enseña a algunos hombres que tienen derecho al afecto y atención de las mujeres, y que un rechazo es una ofensa intolerable a su masculinidad. Beatriz tuvo todo el derecho de rechazar a Rodolfo, explica la psicóloga social Dra. Carmen Reyes, quien ha estudiado el caso. Ella no le debía nada, no le debía su tiempo, su atención, mucho menos su afecto. Pero Rodolfo, como muchos hombres criados en una cultura de entitlement machista, sintió que sí. Cuando ella lo rechazó, su ego no pudo manejarlo y respondió con la violencia más extrema. En 2027, el caso inspiró un documental llamado Bajo el piso, la historia de Beatriz y Mateo. El documental entrevista a Patricia, a Mónica Sánchez, a los investigadores y a expertos en violencia de género. Se volvió uno de los documentales más vistos en México ese año, generando conversaciones nacionales sobre cómo proteger mejor a las mujeres de acosadores obsesivos. Beatriz Mendoza había venido a Durango buscando una vida mejor para ella y su hijo. Había trabajado duro. Había sido una buena madre, una buena empleada, una buena vecina. No había hecho nada malo excepto existir como una mujer independiente que se atrevió a decir no a un hombre que no podía aceptar ese rechazo. Mateo Mendoza había sido solo un niño inocente de 8 años con toda una vida por delante. Le gustaba el fútbol. Era bueno en matemáticas según su maestra, soñaba con ser veterinario porque amaba a los animales. Murió intentando defender a su madre, un acto de valentía extraordinaria para alguien tan joven. Sus vidas fueron cortadas brutalmente por un hombre que valoraba su ego y obsesión más que la vida humana. Permanecieron ocultos bajo el piso de su propia casa durante 22 años.
sus cuerpos literalmente pisoteados cada vez que alguien caminaba sobre ese piso de cemento sin saber lo que yacía debajo. Pero ahora descansan en paz, juntos como habían vivido, en el Panteón Municipal de Durango. Su tumba siempre tiene flores frescas, colocadas por Patricia, por antiguos vecinos, por personas que nunca los conocieron, pero que fueron conmovidas por su historia. El Jardín de la Memoria, que lleva sus nombres, se ha convertido en un lugar de reflexión no solo para recordar a Beatriz y Mateo, sino para todas las personas desaparecidas. Hay un libro de visitas donde la gente escribe mensajes. Algunos son de familiares de otros desaparecidos, encontrando consuelo en saber que no están solos en su búsqueda. Otros son de personas que simplemente quieren honrar la memoria de una madre y su hijo que merecían mucho más de lo que la vida les dio. Patricia visita el jardín cada semana. Se sienta bajo el fresno, mira la estatua de bronce y habla con Beatriz y Mateo. Les cuenta sobre su familia, sobre sus nietos que nunca conocieron a su tía abuela Beatriz ni a su primo segundo Mateo. Les cuenta sobre los cambios en Durango, sobre las estaciones que pasan, sobre cómo el mundo continúa girando, aunque ellos ya no estén en él. Nunca los olvidaré, susurra Patricia cada vez antes de irse, y me aseguraré de que México tampoco los olvide. La historia de Beatriz y Mateo Mendoza es un recordatorio doloroso de las miles de personas que desaparecen en México cada año. Según cifras oficiales, hay más de 100,000 personas desaparecidas en el país, cada una con una familia que sufre, que busca, que espera respuestas que tal vez nunca llegarán. Pero también es una historia de persistencia, de cómo el amor de una hermana puede atravesar décadas de silencio e incertidumbre, de cómo la justicia, aunque tarde, puede finalmente alcanzar incluso a aquellos que pensaron que habían salido impunes. Rodolfo Sánchez pasará el resto de su vida en prisión, pero eso no devuelve los 22 años de infancia que Mateo nunca vivió, las décadas de vida que Beatriz merecía vivir, el dolor que Patricia y su familia soportaron durante más de 2 décadas. Sin embargo, hay un pequeño consuelo. Beatriz y Mateo ya no están perdidos. Ya no son solo nombres en una lista de personas desaparecidas. Su historia se conoce, su asesino fue castigado y su memoria vive en el corazón de quienes los amaron y en la conciencia de una nación que debe hacer más para proteger a sus ciudadanos vulnerables. En las noches tranquilas de Durango, cuando el viento sopla por la colonia Guadalupe Victoria, ya no pasa por una casa abandonada y misteriosa. Ahora sopla por un jardín memorial donde los niños juegan, donde las familias hacen picnics, donde la vida continúa. Y en ese jardín, la estatua de bronce de una madre abrazando a su hijo permanece como testigo silencioso de una tragedia que nunca debió ocurrir, pero que finalmente encontró su resolución. Beatriz y Mateo Mendoza descansan en paz.